2 de mi experiencia tomorrolense, o como le quieran decir. Las primeras 2 entradas fue mucho más rápido hoy, pero la tercera, que es la grande, la principal, está súper fuerte. O sea, miren la cantidad de cola que hay. Y de verdad que, mira, la entrada se tomó la mitad del tiempo que ayer. Esto es normal en casi todos los festivales porque se dan cuenta de los errorcitos que tuvieron el día anterior, o sea, el primer día. Y de verdad muchísimo más rápido. Esta vez mi plan es hacerlo al revés. Voy a empezar de atrás para adelante. Bueno, una de las cosas que me parecieron súper cool de Tomorrowland es que hay personas como que súper bien vestidas, pero tienen como una caja encima, como un bolso, mejor dicho, de reciclaje. Entonces tú vas por ahí caminando y se los botas a ellos. O sea, de verdad que me parece brutal porque no ves desperdicios por ahí por el suelo. El hecho de ir directamente al main stage hoy hace que no haya tanta gente. O sea, de hecho en la ruta estoy viendo que no hay tanta gente porque claro, la gente se queda en las cosas que estás en la vía. O sea, lo que hice ayer, que tardé 3 horas en ir al main stage. Pues ya lo estoy viendo. Ahí está. Hola, main stage. Y es que les digo, o sea, miren, esto es una lámpara, miren qué bonita es la lámpara, y la basura también es súper bonita, o sea, como les decía, miren la parte de atrás del main stage, lo que les decía ayer, miren lo bonito que es, o sea, bueno, habla mucho de conectar con la naturaleza, con el aire, con el agua, con los árboles. Me parece flipante porque va mucho con el estilo, y miren esto. Miren los detalles, que miren qué bonito. Me parece un poco insultivo para el señor Late by Luke que lo coloquen de primera hora cuando tiene una trayectoria absurda. Bueno, eso de llegar temprano es lo mejor porque aprecias todo el escenario, sobre todo el main stage, que es el más bonito siempre, el que le ponen más cuidado. Y es súper bueno que lleguen temprano, te puedes acercar, te puedes alejar, te puedes hacer sesiones de fotos. No lo dejen para lo último, vayan de primera hora. Con el calor que hace hoy, que hace 33 grados, con un solazo de no te aprecio. ¿Sabes qué apetece? ¡Una birrita! Imagínate los que coronen este puesto cuando esto está full, al lado de la pista. Wow. Miren lo de los puntos de reciclaje que les decía, mírenlo, mírenlo. Bueno, una de las cosas que tiene bueno el escenario de Tomorrowland es que es como en subida. Entonces realmente si tú quieres ver perfecto te vienes un poco más atrás y se ve espectacular. A ver, ahorita mismo es que no hay nadie, pero mira, sentado no les voy a negar que hoy estoy ultra cansado y apenas es el segundo día. Pasa que ayer con esa caminata de 2 horas las piernas las tengo, ¡guau! Y se nota que la mayoría de la gente está igual porque hay demasiada gente sentada. Es más, se lo voy a mostrar. Hoy no sé si por el cansancio, pero me levanté un poquito más asocial. Se los admito aquí entre todos. Hoy no me apetece estar hablando con la gente. Todos tenemos eso. O sea, mucha gente dice, no, es que la gente extrovertida es muy fácil. No, no, no. O sea, la gente extrovertida también necesitamos nuestro día, nuestros minutos, horas de desconexión, de no hablarle a nadie. Y por eso es que podemos ser extrovertidos. Si estamos todo el tiempo a tope, es imposible.
Hay 4 ferias de comida que he visto. Hay una que es como más, que fue la que comí ayer, que era como más gourmet. Hay comida española. Después está una que fue la de la entrada, que es la más bonita, que tiene esta cascada que va cayendo, súper guapa. Y esa tiene como comida más junky. Después tenemos esta, que hay comida vietnamita, tailandesa, coreana. Y bueno, esta otra, que también tiene un poquito de todo, que está llegando al main stage por la parte de abajo. Y esa tiene un poquito también de todo. Tiene el banh mi, que es lo que voy pendiente de comer hoy. Estoy como... Le voy a ser muy sincero. Hoy estoy muy cansado, así que vamos a ver. O sea, esto está pasando factura. Cuando yo vine con 18 años, casi. Bueno, que era un niño. Yo me acuerdo que lo di todo y podía más días. Ahorita estoy cansadito. Así que también es que hace mucho calor. Digo, las camisetas están súper bonitas, pero 55 euros por una camiseta de Tomorrowland. O sea, bueno, una de las cosas que me gusta mencionar mucho de Tomorrowland, y lo vuelvo a decir, es que la gente es muy sana realmente. Todo el mundo está muy feliz, no ves a la gente drogada, que los habrá, pero no es como por ejemplo el Ultra Miami, que todo el mundo se quiere volver. En cambio aquí la gente está disfrutando, ves banderas de todas partes del mundo y todo el mundo está dispuesto a conocer más. Si yo cojo y a quien sea me le pongo a hablar, me va a recibir con las manos abiertas. Claro, es una versión miniatura de Book of Love, pero me trae muchos recuerdos. He bailado muy poco en este festival para lo que yo suelo bailar, así que me acabo de prometer con mi cansancio que hoy no voy a parar de bailar. Muchas cosas por las que hacen Tomorrowland un sitio totalmente especial, pero algo que me gusta destacar es la naturaleza que hay alrededor de todo el festival. Decimos, lo temático por rato largo le gana a cualquier tipo de festival en el mundo. Y bueno, la música, al que le gusta la electrónica como a mí, le va a encantar. Yo diría que debería haber Tomorrowland estilo Mad Cool, de música un poco más variada, rock, indie, pop, etc., con la misma temática de Tomorrowland. De hecho, si Tomorrowland se saca, mira, Tomorrowland, les estoy dando una idea, sacan Tomorrowland Rock, Tomorrowland Pop Festival, ¡wow! Sería una locura. Escenario número 12, 13, ya no sé cuál es, pero este no lo vimos ayer, así que mírenlo. Quiero quedarme aquí. Bueno, acabo de romper mi dieta y me acabo de comprar las patatas fritas belgas y me costaron casi 7 euros, bien caras. Pero bueno, era un antojo simplemente para tener algo en el estómago, que ya estoy a 1 hora de la sinfónica de la orquesta, que va a ser aquí. Sus pros y sus contras es esto de estar al frente. La música se escucha mejor, pero se ve peor. Otra cosa es que tengo que usar las gafas porque los láser me joden todos los ojos.
día donde iba a bloguear menos y a bailar más. Por eso he grabado muy poco, porque es que no he parado. Me estoy tomando un break de como 20 minutos antes de que venga Dimitri Vegas y Like Mike. Alok me ha parecido brutal, que es el que está sonando ahora. Me encanta porque mezcla géneros como el hip hop, a veces se lanza una música clásica con electrónica. No, brutal.